Buenos días a todos. Mi nombre es Lorena Urselay. Soy miembro del equipo de coordinación del foro. Esta es la tercera edición del foro de la Red de Investigadores en Diseño que se realizó toda esta semana, hasta mañana inclusive. El objetivo es crear y consolidar una comunidad amplia, diversa, inclusiva y de alcance internacional en investigadores en diseño. En total son 37 comisiones con 320 ponencias de docentes académicos y profesionales de 23 países que presentan y comparten sus investigaciones, sus producciones, sus reflexiones y propuestas sobre el extenso campo del diseño desde una perspectiva multidisciplinar. La red de investigadores en diseño cuenta con más de 1.000 miembros adheridos. Es coordinada por el Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo. A quienes aún no están adheridos, los invito a ser parte de la misma. El foro es una actividad abierta al público, con lo cual primero cada expositor va a hacer su presentación, para la cual cuentan con 8 minutos. Los invito a cada uno luego de la exposición a colocar sus mails de contactos o links de investigaciones en el chat grupal. Y al final de la totalidad de las exposiciones se hará un breve espacio para preguntas y cuestionamientos, digamos. Doy inicio a la comisión titulada Museo y Cultura, y la primera expositora es Tatiana Cabrera, de Ecuador. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Voy a compartir pantalla, ¿sí? Listo, listo. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Tatiana Cabrera, soy directora de la carrera de Realidad Virtual y Videojuegos en la Universidad Católica de Cuenca, acá en Ecuador. Y bueno, desde la universidad y desde el quehacer diario de la carrera, siempre propendemos a buscar este espacio de investigación, de saber a dónde van estas realidades extendidas. Entonces, en este caso, justamente vamos a tratar un tema que es relacionado a la cultura, que son los museos. Sabemos que las realidades extendidas ofrecen nuevas formas de interactuar con exhibiciones y contribuyen a la evolución de los museos. Esta evolución se va reflejando en el cambio de la sociedad, ¿sí? Ahora ya vivimos un chip completamente diferente y en los conceptos referentes al arte, a la cultura y a la educación. Tenemos que tener en cuenta que es un cambio muy significativo para la relación visitante-museo y también la guianza en el museo, ¿no? Ya no hablamos solamente de una preservación de objetos nada más, sino que de brindar una experiencia, de que el público tenga esa experiencia dentro de los museos, de hacer que las personas vivan la historia, que vivan la diversidad cultural y ahora también la tecnología que está inmersa en todo lo que hacemos. Tenemos una diversidad de públicos, son públicos más dinámicos, que más que ir a ver estos objetos, buscan el porqué del objeto, de las piezas o de lo que tengamos en el museo. Buscan su historia y la relación de esta historia con el mundo. Esto es justamente lo que la tecnología permite. Por ejemplo, las realidades extendidas, perdón, me olvidé de cambiar ahí. Las realidades extendidas conceptualizadas desde una combinación entre el mundo real con los elementos virtuales que van generando una experiencia inmersiva. Las realidades extendidas incluyen la realidad aumentada, la realidad virtual y la realidad mixta, que generan justamente y permiten esta experiencia inmersiva y participante y participativa para los visitantes. Mejoran la apreciación estética de las obras y de los objetos expuestos al tener una mejor integración entre el visitante y el museo. Dentro de la importancia de las realidades extendidas, es de un gran enriquecimiento cultural, ya que nos permiten contextualizar las piezas de los museos, justamente brindando esa interacción con su historia. Se vive un poco más de esa época, de una manera más dinámica y atractiva. Generamos una inclusión de audiencias, dando justamente estas diferentes experiencias
despiertan la curiosidad del público, brindamos diferentes escenarios y contextos que van a permitir al usuario tener estas experiencias diferentes, tener otras posibilidades de aprendizaje y de conexión emocional con cada una de las exposiciones. Y en este caso, por ejemplo, es el visitante el que escoge justamente estas experiencias adicional a lo que el museo le puede brindar como tal. eh, es mucho más enriquecedora y mucho más memorable la experiencia que se puede tener, así como también permitimos generar esta inclusión con personas con discapacidad, porque les invitamos a vivir otros escenarios, otras acciones y otras actividades. Y tenemos una gran preservación del patrimonio al expandir los límites del espacio físico en la que se crean estos entornos virtuales inmersivos y cautivadores, se puede profundizar en el detalle de las obras, haciendo que cuando una persona vive ese pedacito de historia, después sale del museo y la cuenta y hace que otros también lo vayan viviendo y que revaloricen este patrimonio. Estas tecnologías también nos permiten tener una relación e intercambios entre museos, de tal manera que se puede tener una mejor y mayor oferta cultural que sea más innovadora y más accesible. Dentro de los beneficios que hemos visto de las realidades extendidas aplicadas en los museos es que se pueden atraer a más públicos y que posibilitan la exploración desde diferentes escenarios, lo que lleva a que los visitantes con estos entornos virtuales complementen las exposiciones con estas nuevas posibilidades de aprendizaje y entretenimiento. Ya no es el ir a un museo, ver lo que está atrás de una vitrina o ver el objeto que está nada más ahí, sino interactuar con él, tener más información, llegar a profundizar más con respecto a la pieza, al objeto, a lo que estemos viendo en el museo. Y el mayor beneficio es abrir un sinnúmero de posibilidades con el público justamente, porque fomenta la colaboración y mejora o amplía el alcance de la labor educativa y cultural que tiene el museo. Promueve nuevas formas de interpretar y experimentar el patrimonio cultural. Hay elementos visuales, por ejemplo, que salen desde las obras, pueden haber narrativas interactivas, entonces ofrecemos experiencias significativas a las personas. También incluimos a las personas con discapacidad, como decía hace un momento, o realmente a personas que simplemente no pueden visitar un museo. Esto se da justamente desde la pandemia, ¿no? Con mucha más fuerza que lo que, bueno, esto adelantó y aceleró un poco los procesos justamente de la tecnología en los museos. Y vamos obviamente a mejorar la experiencia del visitante. Se investigó que al poder interactuar con los contenidos y con los elementos que se exponen en una forma mucho más participativa, los visitantes pueden ir explorando de maneras más detalladas hasta los más mínimos detalles de las obras. Y eso es súper importante porque se va grabando y se va quedando mucho más en la mente del visitante. De igual manera se hace con los objetos y hasta con los entornos naturales que pueden haber en los museos. Esto le da más vida y el visitante genera su propia experiencia, escoge dónde quiere experimentar, dónde va a curiosear, ¿no es cierto? Y bueno, en una mezcla entre la percepción, la realidad y desde lo visual y el sonido. Vemos, por ejemplo, que tenemos guías virtuales. Estas guías facilitan la navegación dentro de un museo. Esto se hace con un sistema de geolocalización que pueden generarse estas rutas personalizadas y a través de una tablet, un celular o lo que se disponga, ir justamente haciendo el recorrido. Con detectores de movimiento, estos detectores permiten que cuando alguien pasa por al lado de una obra a través de sensores, se activan y justamente se pueden, bueno, se activan estos sensores y tiene diferentes acciones dependiendo de lo que el museo justamente quiere mostrar en ese momento de experiencia. Y un complemento muy, y más bien dicho, es súper importante y lo más imprescindible, diría yo, que son las narraciones, la narrativa del museo.
cómo el museo va conectando cada uno de los lugares, cómo se va conectando esta historia, este relato del museo para poder dar esa experiencia. No sé con cuánto tiempo estoy, mi querida Lori. Sigo. El dinamismo e interactividad que se puede dar, justamente llegamos a un compromiso del público. ¿Por qué? Porque el público va a querer ir más al museo, porque tiene una interacción, tiene una participación y eso va a generar el compromiso. Una colaboración porque vivimos en ese momento esta adrenalina, ¿no? Esta participación, este movimiento con el museo y voy a querer contarlo a la gente que está ahí. Entonces, entre todos se van a colaborar y la exploración, porque quiero ver qué hay, qué más hay en el museo, a dónde quiero llegar, dónde más hay participación, dónde más hay acción. Entonces, generamos personas comprometidas, colaboradoras y exploradores, curiosos, investigadores. Aquí tenemos algunas aplicaciones de las realidades extendidas, que son como recorridos virtuales, recreaciones históricas, información en tiempo real y experiencias educativas que se pueden brindar dentro de los museos. Entonces, justamente a raíz de esto, nosotros tenemos aquí en Cuenca un patrimonio cultural que es la Casa Museo Luis Cordero, perteneciente a la Tatiana, universidad. ya estarías en tiempo, pero puedes hacer un cierre, Acabo con ¿podés? esto. Perfecto. Sí, gracias. Que es justamente de la Universidad Católica de Cuenca, un patrimonio cultural de todo el Austro y bueno, del Ecuador. Y se está empezando ya a aplicar justamente esta investigación en la Casa Museo. Espero que ya pronto lo podamos vivir y podamos enriquecernos con toda la historia que hay ahí. Y eso es lo que les quería comentar. Muchísimas gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias a vos, Tatiana. Continuamos con Oscar Andrés Rincón Villamil de Colombia, a quien lo acompaña Carolina Rodríguez Rubiano. Tatiana, te recuerdo que puedes dejar tu mail en el chat de contacto grupal y algún link que dirija también a tu investigación. Muchas gracias. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, se te escucha muy bien, Oscar. Vale, muchas gracias. Ya la presentación también está en pantalla. Entonces, iniciamos. Muy buenos días. Somos Oscar Rincón y Carolina Rodríguez de la Universidad Minuto de Dios de Bogotá, en Colombia. Nosotros somos docentes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de dos programas o dos carreras diferentes. Una es comunicación social y periodismo, la otra es comunicación gráfica. Nosotros nos unimos pues para realizar un proyecto ya desde hace varios años, desde el año más o menos 2020 comenzamos con la idea y con el trabajo, pues que hemos llamado en su totalidad en este momento de construcción visual. Ha tenido varias fases, en donde pues fuimos pasando por distintos momentos. La última de las fases fue la que llamamos territorios habitados, territorios habitados, visualidades culturales en transformación, en donde logramos generar distintos procesos de aproximación a una población en tres ciudades de Colombia, que son Cali, Pasto y Bogotá, básicamente con una intención. Entonces, inicialmente nuestra intención era encontrar productos culturales, personas que realicen productos culturales que le den identidad, que le den un valor patrimonial a su comunidad, y que sean personas con conocimientos, con saberes que pueden estar en riesgo de perderse y que su producción cultural también tenga pues ese riesgo de que se vaya a perder la, la formulación, la producción, y la visibilización de todos estos productos que hacen las personas. Entonces encontramos muchos caminos. Trabajamos en algunos momentos con personas que eran cocineras o cocineros de platos típicos o digamos de distintas regiones del país. Trabajamos con personas también que trabajan con artesanía, con distintas técnicas de artesanía
que en algunos casos se están perdiendo o que es muy difícil ya realizar este tipo de productos por cuestiones de costos o de materias primas. Y también trabajamos con algunas personas que trabajan el patrimonio cultural de las regiones en términos simbólicos, como con museos y con la representación del museo, digamos, en la comunidad y la identidad que le da a ese lugar. Pues trabajamos con muchos productos culturales en este sentido. La idea del proyecto en general es tratar de rescatar ese valor patrimonial, esa identidad cultural de los productos populares, para darles visibilidad y a través del diseño gráfico y del diseño visual poderlos representar como portadores de identidad y de memoria en sus propias comunidades. Utilizamos el término de construcción como base, digamos, fundamental en términos teóricos, porque pues, nos da la posibilidad de reconstruir las historias, de que teóricamente podamos reorganizar cosas para darles un nuevo sentido, para poderles dar una nueva mirada y poder empezar a crear esa idea que tenemos de formular una visibilidad y una recuperación de lo patrimonial. Entonces, de construirlo entendimos pues desde el postestructuralismo francés como una posibilidad para poder empezar a construir un nuevo significado, una nueva forma de mirar estos productos culturales. Y en ese sentido aparece la posibilidad de reinterpretar y resignificar los productos. Aquí en la imagen aparece lo que aquí en Colombia se llama un cholado, que es un producto pues alimenticio, es como un postre, pero pues que tiene bastantes ingredientes y que en algunas ocasiones puede parecer extraño pues la mezcla que se hace porque tiene frutas, tiene algunos jarabes dulces, tiene galleta, tiene helado, tiene queso y se toma como un postre, es de la ciudad de Cali, en Colombia. Eh, y como ejemplo de muchos de los productos que trabajamos, la forma de reinterpretar o resignificar la tratamos de abordar en dos niveles. Un nivel de resignificación desde el área del diseño, en la creación de piezas gráficas, en la formulación de una imagen y de una visualidad que pueda construir un nuevo sentido del producto. Y un segundo nivel desde el producto en sí mismo y las personas creadoras y los sabedores culturales, así les hemos llamado, que son las personas que tienen el conocimiento y que realmente son quienes nos dan la posibilidad de acceder a este tipo de productos, de cómo poder entender a esas personas no como simples comerciantes, sino como personas que tienen un saber popular tradicional que debe ser valorado y que además debemos entender de algún modo su identidad, que nos reconocemos en ella. Pues todo esto entonces nos puso en varios lugares desde un nivel investigativo, teórico y epistemológico, en donde pues muchas de las categorías que aparecen aquí como imagen, territorio, identidad, fuimos trabajando para poder empezar a darle valor a estos productos. Tratábamos de encontrar ese valor patrimonial, ese valor identitario, ese valor que se puede reconocer en el producto, en la persona sabedora y que luego, pues nosotros en la comunidad podemos empezar a rescatar y podemos empezar a colocar en un lugar de importancia para la trascendencia de dichos productos. Y en ese sentido, pues el mismo ejercicio de la investigación nos llevó a mezclar distintas categorías, distintos niveles teóricos y también luego a ponernos a pensar en los niveles de organizar y poner en público y tratar de dar a conocer todo este proceso. Entonces hay una relación muy intrincada entre distintos elementos, distintas disciplinas, distintas formas que en algún momento nos pudo complicar porque es un poco enredado, un poco difícil de comprender y de manipular para lograr a los productos finales, pero finalmente pues lo pudimos ir haciendo para llegar a los productos finales que son productos artísticos que pudimos lograr exponer en algunos museos acá en Colombia. Las personas con las que trabajamos, algunas de ellas, porque pues han sido muchas, algunas no continuaron en el proceso, con otras pues sí tuvimos una relación más directa y más amplia y de más tiempo. En la ciudad de Pasto, Angélica Chiles, de un taller Tamo de Oro. Ella es una persona que hace enchapado en tamo, que es una técnica que se hace con una
fibra natural para enchapar distintos productos que quedan pues de muy variados colores y muy variados diseños. El señor Luis Jaramillo de Tarco Artesanal, quien es un señor que hace perdón, repujado en cuero, es considerado un maestro de maestros en Colombia, que es uno de los títulos más altos que hay desde el Ministerio de Cultura, pero con el problema de que en Colombia solo hay dos personas con ese título en esa técnica de repujado en cuero, eh, y al parecer no hay más personas que quieran continuar con esa técnica. La señora Lilia Patiño, quien es la directora de la Casa Museo Casona Taminango, también en Pasto, quien está tratando de rescatar este museo porque es la casa, digamos, más antigua de la ciudad y es donde se recoge la historia desde la conquista, la colonia y luego la parte republicana de esta ciudad, que es una ciudad muy tradicional acá en el país. Em, el señor Segundo Montaño de Cholados El Paraíso en Cali, que es el que hace los cholados que les contaba hace un momento, que está en una zona pues comercial de la ciudad de Cali y prepara sus platos en un puesto callejero. El señor Luis Rosero de Artesanías del Sur, también en Cali, quien trabaja con el mimbre, él es artesano del mimbre, hace muebles, hace sillas, hace lámparas, mesas con el mimbre y tiene un problema que es que pues por cuestiones de importación de productos, sobre todo de la China, con materiales sintéticos, ahora es muy difícil vender sus productos, pues que por su manufactura y por la parte artesanal, pues son más costosos los que él hace que los que se consiguen traídos de allá de la China. Y aparte, la planta del mimbre, que también es una fibra natural, es muy difícil de conseguir actualmente, pues la materia prima. Y por último está el señor José Pinzón, quien es del restaurante El Santanderiano. Hay una región aquí en Colombia que se llama Santander y tiene unos platos típicos muy particulares que son a veces difíciles de comprender en otras regiones. Él tiene el restaurante ubicado en Bogotá y se ha dado pues a la tarea de dar a conocer sus productos, sus platos típicos, pues con la condición pues de entrar a poder trabajar aquí en lugares que no son, donde no se reconoce muy bien su comida, donde no se conoce muy bien sus productos, para entrar en la relación con los bogotanos y poder entrar a ofrecer su producto sin que haya, pues digamos, un rechazo directo de su comida. Por último, entonces, nosotros toda esta información con estas personas la recogimos, hicimos trabajo de campo, tratamos de empezar a revisar cuáles eran los elementos patrimoniales y de identidad que nos interesaban encontrar y luego mostrar. Y utilizamos lo que en Colombia se ha llamado investigación-creación, que es un enfoque de investigación en donde los productos finales de la investigación son productos de artes y de diseño para ser expuestos precisamente en lugares como un museo o en parques públicos o en distintos escenarios en donde el arte y el diseño pueden tener impacto en la comunidad y pueden llegar, digamos, a lugares mucho más amplios que tal vez un artículo científico o una publicación de un libro, porque tenemos acceso a poblaciones más diversas gracias al arte y al diseño en distintos lugares como los museos en los que expusimos. Doy paso a mi compañera Carolina para que nos cuente entonces el proceso de las exposiciones. Oscar, ya están en 10 minutitos. Si quieren, podrían hacer un cierre, ¿sí? Gracias. Qué pena. Vale, muchas gracias. Sí, aprovechar este minutito de cierre un poco para hablar de las materialidades que después de todo este recorrido conceptual de cómo sería entonces pensarse en esos productos que permiten repensarse los productos culturales, pero también pensarlos para circular en escenarios diferentes, desde lo académico, desde el arte, desde los lugares mismos donde son creados los productos culturales. Entonces nos aproximamos a algunas materialidades como el grabado, para reconocer algunos elementos que nos permiten hablar de esas memorias y cómo estos saberes y saberes son garantes de un poco esa radiografía histórica de lo que cuentan en sus productos, pero también dejar esta invitación de conocer un poco más a partir de esas siluetas, eso que podemos ver, por ejemplo, otra materialidad como la escultura, eso que podemos ver, esas sombras que podemos ver, pero que están incompletas, también son un llamado, una invitación para esa interacción con ese posible público desde estos diferentes escenarios para conocer esta técnica, este sabedor, estas historias de vida que nos narran pues esos momentos específicos de sus historias de vida, la fotografía como un elemento fundamental tanto en el trabajo de campo como también en la circulación final de
los productos desde series fotográficas, pero también la posibilidad de entregárselos a los saberos y saberas para que lo tengan y sus familias para que los tengan y reconozcan también este valor, las generaciones que tal vez no van a continuar con estos productos culturales, pero que de alguna forma también cuentan con esta posibilidad de guardar, resguardar la memoria. Algunos de los trabajos en los que estuvimos trabajando, también se trabajó ilustración desde el apoyo del semillero de investigación, afiches, portadas de novelas gráficas, separadores de libros, diferentes posibilidades para poder circular desde diferentes intereses y también a diferentes públicos y pues desde la riqueza también del apoyo de los estudiantes. Este ha sido uno de los productos que nos ha permitido pues que los saberos y saberas tengan también este otro material y que lo puedan seguir trabajando pues más allá de lo académico, el artículo e incluso la obra misma, que ha sido parte pues fundamental en toda la articulación del proceso, pero que sabemos que también está pensado pues para escenarios como los museos, como las exposiciones. Hemos tenido algunas exposiciones precisamente en Cali, Bogotá, Pasto, también en la ciudad de Tunja, y desde allí digamos que hemos ido compilando los elementos para poder narrar desde algunas preguntas como la memoria, el territorio, la historia, la cultura, diferentes conceptos abordados desde estas materialidades para mantener esta invitación y esta circulación de diferentes productos culturales y aproximaciones patrimoniales de lo que es la memoria cultural. Muchas gracias por el tiempo extra. Muchas gracias a ustedes. Continuamos entonces con, un segundito, con Nancy Graciela Cisneros Martín de México, a quien la acompaña en un equipo de investigadores. Gracias, buenos días. Voy a presentar mi pantalla. Listo. Bueno, pues buenos días a todos. En verdad es un gusto estar con ustedes. Yo pertenezco a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Y en este proyecto, bueno, está realizado por el Cuerpo Académico Comunicación en las Organizaciones, en donde colaboramos diferentes doctores investigadores de diferentes también facultades, no nada más de comunicación, sino también de diseño, de arte. Y bueno, es un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario, muy, muy interesante que vamos desarrollando. Eh, el Cuerpo Académico Comunicación en las Organizaciones está desarrollando el estudio de prácticas comunicacionales en espacios museísticos, principalmente para la creación de experiencias museísticas a partir de la neurocomunicación. El objetivo es el de identificar conexiones simbólicas a partir de atractivos sensoriales para ser implementados en los museos de la ciudad de Puebla, México, y para generar una experiencia museística en sus audiencias. Para esto, bueno, se aborda esta investigación desde la neurocomunicación, entendida como un campo de estudio que combina elementos de las neurociencias y la comunicación, permitiendo con la neurociencia conocer la comprensión y el funcionamiento del cerebro, así entender el comportamiento y la percepción del ser humano en la comunicación. Por otro lado, la comunicación tiene que ser considerada como un proceso de intervención y cambio, es decir, como un medio articulador, centrado en la búsqueda del diálogo a partir de la escucha y comprensión al otro. Ledesma y Fenger proponen tres componentes de la neurocomunicación: el componente fisiológico, conductual y cognitivo, en donde para esta investigación solo retomamos los primeros, los dos últimos componentes. Y también lo unimos con las emociones como parte inherente de la experiencia humana. Se consideran estos tres elementos ya que juegan un papel fundamental para crear ambientes estimulantes para generar una conexión con audiencias. A partir de esos componentes de la neurocomunicación y sus elementos de cada componente, así como los elementos de las emociones, se realizó, bueno, dos matrices, ¿no? Aquí vemos la primera, son matrices conceptuales para identificar la interacción existente entre ellos y así poder desarrollar el instrumento a aplicar. Podemos ver que dentro del componente contextual, que principalmente se enfoca al lenguaje no verbal, principalmente las expresiones del rostro y el tono de la voz, bueno, obtuvimos a partir de una investigación
documental, pues cada componente, ¿no? Cada elemento que interviene en este componente, en donde se iba a evaluar el contenido verbal, palabras habladas, el paralingüístico, tono de voz, ritmo, entonaciones, la comunicación no verbal, expresiones faciales, postura, y bueno, esto a su vez vamos desglosando sus dimensiones, ¿no? En palabras, tonos de voz, ritmo, entonación, expresiones faciales, posturas, gestos, para ver cómo podía intervenir en la construcción de las emociones a partir de experiencias afectivas, comportamientos y sensaciones, agrado, desagrado, ¿no? Entonces, son elementos que nos podían dar, ¿verdad? Y ver cómo se comporta el ser humano, desagrado y, bueno, o si tiene algunos estereotipos la persona. Por otro lado, bueno, otra matriz que realizamos fue a partir del componente cognitivo, en donde se basa en la experiencia emocional subjetiva de la persona. Principalmente nos interesaba conocer su percepción, su atención, su memoria, su pensamiento, su lenguaje y también ver estas dimensiones de cada uno, ¿no? Cómo seleccionaba tal obra, su interpretación, cómo organiza su pensamiento, su concentración, cómo adquiere información, almacena información, recupera información, su razonamiento, resolución de problemas, toma de decisiones, su creatividad, expresión de información y también, bueno, cómo se podía construir una emoción a partir de un proceso cognitivo, basado todo, por supuesto, en sus experiencias pasadas y también en sus encuentros directos, así como el uso de fotografías, películas, libros, ¿no? Y bueno, estas dos matrices aunadas al contexto, que es muy, muy importante. Entonces, para esto, bueno, nos permitió realizar esta investigación desde un paradigma interpretativo, ya que el interés fue conocer cómo se interpretan y construyen significados a partir de experiencias museísticas. Por lo que la metodología que se implementó en esta investigación es con un enfoque cualitativo. La técnica de recolección de datos fue a partir de un cuestionario abierto. Los sujetos de estudio fueron los alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, bueno, de diferentes carreras y semestres, los cuales escogieron de forma aleatoria a 112 alumnos y las respuestas se agruparon en 4 categorías: en experiencias sensitivas o sensoriales, experiencias comunicacionales y de creación de sentido, experiencias lúdicas y significativas, experiencias físicas y del entorno, bueno, y experiencias informativas. Ahora, podemos ver, bueno, los resultados. La primera pregunta, lo que nos interesaba es, ¿qué tanto te gusta visitar un museo, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, de manera general encontramos que a la gente, a los chavos les agrada muchísimo visitar un museo, ¿no? Y dicen mucho, demasiado, bastante palabras que ellos mencionan y hacen referencia a sus gustos, pero también esto fue basado en en esa matriz que construimos, ¿no? Esta era una pregunta de componente conductual, los gustos, sus emociones, qué les gustaba. Y vemos que, bueno, les gusta por diferentes razones. Les gusta porque primero ellos tienen una experiencia con esto informativa, también una experiencia comunicacional y creación de sentido, se apropian del conocimiento. Les encanta esta experiencia sensorial, la experiencia física y lúdica, bueno, va bajando el nivel. Después, ¿qué tan divertidos se encuentran los museos? Y bueno, las palabras que ellos mencionan, muy divertido, les gusta mucho, bastante, no son palabras que ellos ocupan. Y después, ahí vemos, bueno, que va bajando. 22 personas dicen, no muy divertidos, es un nivel medio, poco divertidos, no mucho, un poco. No, bueno, vemos aquí los gustos de los jóvenes, ¿verdad? Y aquí, bueno, de 111 personas, vemos que 9 personas dicen, no los encuentro divertidos, ¿no? Y esto también, bueno, a partir de un componente conductual, pero vemos que ¿por qué los encuentran los museos divertidos? Bueno, a los 48 la mayoría se inclina porque es una experiencia informativa, porque aprenden, ¿no? Y eso es lo que les gusta también a los jóvenes. Por otro lado, nos interesaba conocer cómo te comportas cuando estás frente a una obra museística. Y fue muy interesante porque 44 personas, bueno, más o menos, estas palabras son las que dicen, ¿no? Pues porque me comporto analítico, soy una persona crítica, soy una persona reflexiva, observadora, pensativa, ¿no? Y de ahí, bueno, va bajando, paciente, relajado, calma. A mí me impactó mucho que los jóvenes sienten paz.
Dice, yo cuando voy a un museo me siento calmado, me siento en paz, es algo para mí muy tranquilo. Y después, ¿cómo ha sido tu experiencia en los museos que has visitado? Y bueno, 78 personas dice que la experiencia es agradable, buena, muy buena, bien, bastante buena, favorable, divertida, ¿no? Y después vemos 14 personas, dicen maravillosa, gratificante, ¿no? Placentera, excelente, genial, increíble. Y bueno, ya de ahí variadas sus experiencias. Después la pregunta ya a alguno o algunos casos específicos de museo que consideras creativos. Y bueno, la mayoría indica que sí hay personas que consideran creativos estos museos, principalmente por tener experiencias lúdicas y significativas, pero también experiencias sensitivas o sensoriales, también experiencias físicas y del entorno, bueno, y hasta el final por la información, ¿no? Entonces esto, por supuesto, que capta la atención de la audiencia. Usa las mismas palabras para comunicarte adentro y fuera del museo. Y bueno, aquí fue también algo bien curioso porque el 50% dice no, dice obvio, no me voy a comportar igual en un museo que afuera del museo, ¿no? Es diferente mi comportamiento, es diferente hasta cómo me muevo, ¿verdad? Cómo actúo. Preguntamos, ¿ocupas el mismo tono de voz adentro y fuera del museo? Y dice, no, no lo ocupo. O sea, hablo muy calladito, muy bajo mi volumen y eso también, bueno, es una forma de comportamiento. Sientes que demuestras con tu lenguaje no verbal tu estado de ánimo cuando estás en un museo, sí, ¿no? Y ellos también aluden, ¿verdad? Que para ellos se comportan de otra manera. Es un respeto que ellos tienen conforme al museo. ¿Hay algún museo que sea de tu preferencia? Y bueno, la mayoría dice que no, pero hacen también énfasis, ¿no? En museos, principalmente, bueno, de México, muy pocas personas del extranjero, porque a lo mejor no han salido, pero sí tienen, la mayoría no tiene un museo de su preferencia. ¿Qué consideras que es necesario para que la obra museística sea clara al momento de estar frente a ella? Y bueno, ponen que es muy importante la experiencia informativa, pero también esta experiencia sensitivo-sensorial, y lo vimos con las presentaciones pasadas, eso es básico. Después, ¿qué consideras que es necesario para que la obra museística sea clara al momento de estar frente a ella? Bueno, una experiencia informativa es lo que buscan, y después igual nos vamos a una experiencia sensitivo-sensorial. ¿Qué recomiendas para que un museo sea atractivo? Y bueno, igual se va la experiencia sensitiva, sensorial, lúdica, significativa, sentido, entorno. Creo que son elementos que no podemos perder de vista. Y después, ¿consideras algún elemento importante para que te ayude a recordar el contenido del museo? Y sí, vamos con lo mismo, lo sensorial, ¿verdad? Los cinco sentidos, las emociones, es lo que juega un papel muy importante dentro de los museos. ¿Has encontrado elementos distractores en un museo? Y la mayoría, bueno, dice que no, pero también por muy poquita diferencia, 52 personas dicen que sí. Bueno, lo atañen a personas que distraen a la música muy alta, las luces. Entonces, también hay que tener cuidado en esa ambientación, ¿verdad? Y todo lo que se presenta alrededor de un museo. ¿Qué te va a hacer ver una obra de otra? La experiencia sensitiva o sensorial. Después, de acuerdo a tu experiencia de forma general, la información está clara en los museos y también por muy poca diferencia, muchos museos no encuentran la información clara. O sea, la información no está clara, hay que tener cuidado en eso. ¿Has tenido alguna experiencia museística? Bueno, la mayoría dice que sí, y principalmente por ser experiencias lúdicas y significativas, sensitivas, Nancy, sensoriales. ya estás en Sí, 10 minutos, pero puedes hacer un cierre, sí. ¿sí? Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, mi última gráfica es, de acuerdo con tu experiencia, ¿qué elementos crees que tienes que considerar para que vivas una experiencia? Y bueno, llegamos a lo mismo. La conclusión son experiencias sensitivas o sensoriales. Y bueno, esto como conclusión, concluimos que el conocer el funcionamiento del cerebro y los elementos que intervienen permite entender cómo se construyen las emociones y así poder valerse de estos componentes para poder generar experiencias museísticas. El cerebro humano es tan complejo, pero tan perfecto, que al momento de interactuar de manera articulada, en verdad, bueno, cada pensamiento y cada recuerdo, cada percepción y cada emoción que el lector construye incluye algo sobre el estado de su cuerpo, un fragmento pequeño de interocepción. Esto hace referencia a aquellos estímulos o sensaciones que provienen, bueno, de lo más interno. Muchísimas gracias, agradezco su atención. Muchísimas gracias a vos, Nancy. Te recuerdo que puedes dejar tu mail en el chat y si querés también algún link que dirija a la investigación, también puedes hacerlo desde ya. Muchas gracias.
Continuamos entonces con Claudia Valenzuela de Perú, a quien la acompaña Isabel Hidalgo. Sí, muy bien. Buenos días. Vamos a presentar esta experiencia que hemos titulado Innovar el pasado patrimonial del Perú, diseño gráfico y merchandising para el Museo Arqueológico Josefina Ramos de Cox. Esto está en el marco del curso Técnicas Digitales del Diseño para la Estampación Textil de la especialidad de Diseño Gráfico de la Facultad de Arte y Diseño, y quienes vamos a exponer es Isabel y quien les habla, Claudia. Esta experiencia surge a partir de la necesidad de vincular el espacio museal, en este caso el Museo Josefina Ramos de Cox, que es una instancia, es una dependencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta iniciativa lo que buscó fue integrar a los estudiantes, involucrarse, a conectarse con este museo que les pertenece y que no lo conocían, la mayoría de ellos lo ignoraban. De esta manera, el museo difundió, obviamente, por un lado su legado, se pudo visibilizar para nuestras y nuestros estudiantes, y también, por otro lado, para nuestros y nuestros estudiantes fue un nuevo campo de acción, es decir, que el diseño gráfico tiene más posibilidades en torno a la resignificación de estos objetos patrimoniales y su vinculación con el imaginario contemporáneo, básicamente con los estudiantes, ¿no? Con un target más joven. Entonces, nuestros objetivos de esta experiencia fue incorporar al curso la ejecución de trabajo con un cliente real. En este caso, nos pareció muy importante que sea un espacio museal. Innovar en diseños con identidad, que los estudiantes puedan involucrarse con este concepto de lo que significa construir identidad peruana a través de la visualidad, teniendo como referente estos objetos patrimoniales. Investigar a través del diseño imaginario visual que alberga el Museo Josefina Ramos de Cox, y poner en valor a este museo. Como les comentaba, es un museo que casi el 80% de la población universitaria no lo conoce, a pesar que está ubicado en el centro de Lima. Probablemente es por la geografía, ¿no? El museo está por un lado y bueno, la universidad está por el otro. Eso podría generar ese desconocimiento. También, por otro lado, fue innovar las competencias de innovación y de investigación en nuestras y nuestros estudiantes a partir de este vínculo, de esta conexión con este espacio museal. La experiencia entonces inicia cuando visitamos el Museo Josefina Ramos de Cox, localizado en la Plaza Francia del centro de Lima, si es que conocen Lima. La directora, la arqueóloga Milagrito Jiménez Moscol, fue quien nos hizo esta visita guiada a través de estos objetos que se dividen en esta línea temporal. Lo que tiene en común estos 1000 años, desde lo pre-inca, pasando por el virreinato hasta la época republicana, es que todo sucedió en la misma geografía. Estamos hablando desde el río Chillón hasta el río Rímac, ubicado en lo que es el departamento de Lima. Entonces, con esos antecedentes, lo que decidimos fue aplicar el método del Design Squiggly de Daniel Newman para el desarrollo de esta investigación que iba a terminar en productos de diseño. Y nuestros estudiantes hicieron estas 4 etapas: la investigación, la conceptualización, bocetos, prototipos y diseño final. En la parte de la investigación, las y los estudiantes hicieron las búsquedas de referencias bibliográficas, hicimos la visita al museo, que obviamente fue muy importante, a cargo, como les comentaba, de la directora. Hicimos un análisis de la organización de la información, lluvias de ideas, Moodboard, todo ello quedó registrado en una bitácora digital. Hubo desarrollos de propuestas y en ese interín también hubo retroalimentación con nuestra clienta, que fue en este caso el Museo Josefina Ramos de Cox, y finalmente la aprobación de estos bocetos para pasar a la parte de producción. En esa parte usamos como insumo la técnica, la materialidad, la técnica de la serigrafía. Entonces,
el rol de nuestras y nuestros estudiantes fue sumamente importante, tuvieron un rol muy activo en este proceso que lo hemos venido realizando desde el 2022. Parte de sus compromisos eran examinar el aula virtual, la exposición de sus proyectos de diseño que quede registrado en esta bitácora digital compartida, aplicar la metodología del Design Squiggly, registrar toda su información en el Google Drive, poder recibir siempre estos feedback, tanto de parte de las docentes, especialistas en diseño, y también tuvieron un feedback con las especialistas de este museo, Josefina Ramos de Cox. Pochi, te doy la palabra. Sí, buenos días. Bueno, dentro de los recursos que nosotros hemos utilizado dentro de este proyecto el mismo museo Josefina Ramos de Cox como un espacio de investigación para el diseño, porque tiene una gran riqueza cultural y museal. Y bueno, no ha sido todavía muy aprovechada por los estudiantes, como ya mencionó mi compañera. Em, Utilizamos los métodos del diseño gráfico y las técnicas de serigrafía, ambas en una unión, se puede decir, em, para poder realizar este proyecto práctico, ¿no? En el taller y para poder hacer las piezas de merchandising, ¿no? Se realizaron guías de estudiante, bitácoras, videos, tutoriales y que se colgaron después en la plataforma de nuestra universidad, que es Paideia. Y bueno, en realidad nos sirvió muchísimo los videos tutoriales porque los chicos también podían avanzar en casa, ¿no? O sea, eso fue como una innovación que hemos hecho. Siempre han trabajado en el taller de serigrafía que tenemos en el mismo espacio, en el campus, pero esta vez ya como desde el 2022 que estamos haciendo estos experimentos en la casa y bueno, con muy buenos resultados también, ¿no? Bueno, y la movilidad estudiantil hacia el museo y también de las arqueólogas con sus retroalimentaciones que también fueron una parte muy importante por comentarios que tenemos de los alumnos también, ¿no? Siguiente. Bueno, y tenemos como resultados que se promovió la investigación de nuestra identidad cultural, ¿no? Entendiéndolo como referente de inspiración e innovación para el diseño de estos productos de merchandising para este museo. Se promovió el aprendizaje autónomo en el taller y se implementó también el trabajo en casa. Se realizaron los prototipos de merchandising y se hizo la entrega también de los archivos finales de los diseños ganadores a la institución. Se implementó por primera vez en un curso electivo en nuestra facultad, en nuestra especialidad de diseño gráfico, el trabajo con clientes reales, ¿no? El concurso se dio y se premió también en las exposiciones. Normalmente hemos tenido ya dos premiaciones, en 2023 y en el 2022. Esta vez se hizo en la exposición 85 que se hace todos los años en el mes de diciembre y en ese espacio se hizo también la premiación a los alumnos ganadores, ¿no? Se reconoció y aplicó el derecho a la propiedad intelectual a través de un contrato de protección de derechos morales y también sucesión de derechos patrimoniales de parte del museo, ¿no? Entonces, eso fue también una innovación importante porque los chicos trabajaban ya para el museo y también tienen una protección de su obra, ¿no? Siguiente. Bueno, y acá hay algunos comentarios de los estudiantes, ¿no? Sobre el curso y sobre este proyecto, sobre la experiencia que hemos tenido en el museo, ¿no? Enriquecedor y valioso para mi formación, ¿no? Fue interesante conocer el contexto detrás de los objetos patrimoniales. Eh, el cliente nos dio opiniones durante el proceso, lo cual ayudó a que el resultado finalizara de una manera óptima. Me gustó el enfoque de libre interpretación que le dieron porque dio paso a que varios podamos desarrollar productos libres y lúdicos, ¿no? Y hice que mis personajes se diviertan en su visita y anime a la gente a que deje de ver como el típico lugar de historia, ¿no? El museo y verlo como un espacio ya mucho más lúdico, más interesante, ¿no? Y que sea más amigable. Siguiente. Bueno, y acá hay algunos ejemplos ya de nuestros estudiantes y que también han estado en la exposición de este año. Ese es un camino de mesa y bueno, y estas son las piezas, ¿no? Que hay en el museo. Este es o la inspiración, los piruros, que son unos objetos muy pequeñitos.
y que tienen unos diseños bien interesantes también. Siguiente. Es un objeto textil, ¿no? Es una herramienta textil el piruro, ¿no? Bueno, y este ya es una de la época republicana, un diseño de la época republicana, eran unas cartas, naipes, o barajas, ¿no? Y este proceso de uno de nuestros estudiantes, ¿no? Acá el proceso del DAMI, esto ya es todo, netamente proceso de diseño y de técnica serigráfica, ¿no? Siguiente. Bueno, como conclusiones tenemos que el MAG tiene un patrimonio material y visual que aún no es estudiado a profundidad desde el diseño gráfico PUC. Por tanto, consideramos que dejamos un precedente para que otras áreas también del diseño o también de repente de otras facultades no puedan aportar a la difusión de estas piezas, ¿no? Que son de verdad que bien interesantes conocerlas porque son piezas que normalmente no están exhibidas en los museos porque es una parte de la cultura Lima, ¿no? Entonces, son piezas casi únicas que sacaron de Tablada de Lurín, ¿no? Entonces, son piezas muy interesantes para trabajar. Vincular el curso con un actor externo, ¿no? Para introducir a los estudiantes en el contexto académico, cultural y comercial. Bueno, y fue su primer acercamiento desde este curso con un cliente real haciendo piezas de producción en serigrafía, ¿no? Valorar de parte de las y los estudiantes la técnica de la serigrafía como parte del proceso de diseño para la creación de piezas gráficas con identidad patrimonial. Desarrollar la investigación multidisciplinaria permitió al estudiante expandir sus conocimientos, entendiendo que el diseñador gráfico tiene un rol fundamental en este nuevo campo de acción. Nos está en ellos ahora difundir todo este patrimonio. Y Y bueno, acá estos son los trabajos de los alumnos que han estado expuestos ahora en la expo de fin de año. Ujú. Y bueno, esa es un poco nuestra presentación. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Continuamos con Lucy Vega Martínez de Ecuador. Muchas gracias, buenos días. El trabajo que voy a tratar de exponerles ahora es un análisis teórico hacia una metodología interdisciplinaria de diseño en las exposiciones en museos, ¿no? Voy a presentar este gráfico como una analogía. Aquí representamos los hermosos frascos que han sido diseñados y que ya los frascos tienen su conceptualización, pero que realmente no son mayor cosa si no está dentro la fragancia. De igual manera, la analogía con respecto al museo es que el museo tiene un importante contenido y también es importante su contenedor, el espacio y los elementos diseñados que se conocen como museográficos. Ambos son importantes de igual manera como la analogía anterior. De ahí, para hacer esta revisión teórica, partimos de que el museo es contenido y es tratado por la museología, que se centra básicamente en la creación de un contenido, una divulgación de un contenido para que los visitantes adquieran un conocimiento. Básicamente sería eso. Y en el caso de diseño de exposiciones, que se tratará y que se centrará en el contenedor, a través del tratamiento del espacio expositivo en función de un público objetivo y de una serie de sistemas expositivos, como hemos visto en las anteriores exposiciones, como son las realidades extendidas, sistemas en base a neurocomunicación, a las neurociencias, a realidades inmersivas incluso, y que son parte propiamente del diseño. Pero realmente la base de esta revisión teórica va hacia el objetivo que es la metodología interdisciplinaria. Dado que encontré en muchas de estas metodologías, en muchos de estos proyectos, en estos estudios de caso, que solamente consideraban el diseño.
realmente cuando existe también un campo que interactúa en el museo, como es la educación, la museología y una disciplina específica del área de conocimiento del museo. De ahí que esta revisión análisis teórica, como especifiqué, partió de hacer una revisión de muchos proyectos, trabajos de titulación, artículos científicos, en donde lo que se evidencia cuando se ve en las metodologías empleadas es que el diseño de exposiciones omite la especialidad o la especificidad de diseño museográfico. Y, por ejemplo, se hace un énfasis en los principios, conceptualización y producción propias del diseño y incluso se da a entender como el diseño de narrativas comunicacionales son responsabilidad del diseñador, lo cual es complejo porque si no se fomenta y no se menciona que es necesario, como se ha visto en alguna de las experiencias anteriores, que hubo una comunicación, al menos con los expertos del área del museo, ya sea un museo arqueológico, un museo artístico, el diseñador realmente sería un autodidacta si comienza a investigar sobre esos temas y prácticamente le quitaría el tiempo que para él sería más práctico en el diseño. Adicionalmente, hay una nula mención por eso de la necesidad de contar obligadamente con insumos de otras disciplinas y por tanto de otros profesionales, que es lo que realmente hace un trabajo inter y transdisciplinario. También se ha visto que mucho de esto tiene una influencia en cómo son los museos famosos del mundo y europeos, como así lo menciona en un estudio importante que lo hace González Ceballos sobre nuevas metodologías en museos, que nos indica que incluso los 10 famosos museos del mundo tienen una reducción increíble de visitantes y que muchos, claro, obviamente están partiendo en trabajos interdisciplinarios de la base, no necesariamente en partes de la exposición, sino ya desde la base de lo que es la exposición permanente en un museo. Para entender esto, es necesario partir de la definición de museos del Consejo Internacional de Museos, que es la organización que a nivel mundial alberga la mayor cantidad de especialistas en museos de todas las áreas, en donde hace hincapié en dos funciones fundamentales, que es conservar y educar, y que hacia el 2022 inserta que esta conservación, esta educación, debe necesariamente tratar sobre la inclusividad, accesibilidad, apertura a todo público, participación y reflexión de la comunidad. Una parte de la museología es la nueva museología que ya hace décadas está imperando en el trabajo de los museos, que insiste en esta interdisciplinaridad. Y como vemos, es sentarnos los profesionales de distintas disciplinas a realmente hacer el trabajo del museo desde la base. Y de ahí nacería el diseño museográfico, que es una especialidad del diseño para comunicar experiencias con base en esta interdisciplinariedad, usando conocimiento, teniendo en cuenta al público y usando colecciones y objetos que son los espacios, que son los elementos museográficos. De ahí tenemos que el área de conocimiento del museo, que se especializaría en los contenidos o narrativas, va a ser diversa. Porque si un museo es de arte, naturaleza, historia o ciencia, necesita el especialista que domine estos campos de conocimiento y que no tiene por qué ser el diseñador. Porque, como he dicho, sería un autodidacta y posiblemente no llegaría a tener estas bases de la mejor manera que el especialista. Esto es muy importante tener en cuenta. Por otro lado, en esa mesa también debe sentarse el educador. Porque el educador, generalmente el museo se considera como aquel que hace los programas complementarios al museo, pero no es así. El museo desde su base, desde su diseño de exposición permanente, debe saber específicamente cómo aplicar el método experiencial, que es el mejor método educativo que se puede aplicar en un museo y que involucra también y que puede interactuar o realmente insertar la parte de las neurociencias. Este método se basa en hacer, reflexionar y aplicar. De ahí tenemos los métodos propios del diseño, como por ejemplo el Design Thinking, que es un diseño centrado en el usuario para saber exactamente qué es lo que el visitante espera en el museo
Hemos visto un maravilloso ejemplo de una investigación en ese sentido y que ya conocemos los pasos que tiene Design Thinking, que son las 5 etapas, ¿no? Pasando desde la empatía, la definición, la idea, el prototipo y luego la puesta en prueba de esto. El marketing también nos ayuda a determinar unos perfiles de usuarios, de visitantes, por características demográficas y también pensando en que la exposición en sí es un producto, no solamente los insumos o lo que nosotros llamamos como los souvenirs o elementos que se puede comprar en un museo. De ahí tenemos que el diseño museográfico debe basarse en este diseño de experiencias, que se establecen 10 principios y yo me voy a centrar en 4: el contenido, la audiencia, las capas de interpretación y la comunicación. Bueno, contenido y audiencia sabemos, que ya lo hemos dicho, pero las capas de interpretación es en la misma exposición, y aquí he traído un ejemplo, es que debemos considerar esos distintos tipos de visitantes. Aquí tenemos un modelo de una exposición en Finlandia, donde en la parte superior tenemos un mensaje dirigido a adultos y en la parte inferior posiblemente un mensaje dirigido a niños usando caricatura, por ejemplo. Y ahí mismo tenemos solucionados a transmitir un mejor mensaje a 2 tipos de público. El color que el diseño establece también, por ejemplo, un color oscuro para los elementos de guerra, colores coloridos para establecer tal vez los mejores diseños que son orgullos para los finlandeses. Interactuar con ese tipo de contenidos vivenciales es lo más importante. Como conclusión, y volviendo a esta analogía, que es tan importante el contenido como el contenedor, quedamos en un bosquejo de que esta metodología interdisciplinaria que se debe enseñar al diseñador que se va a hacer cargo de exposiciones y que no encontré, como mencioné, ni en libros ni en trabajos de titulación, es que es necesario siempre partir de ir hacia el profesional en el contenido de ese museo. Luego es necesario determinar la audiencia a través de las propias técnicas del diseñador y del marketero. Luego, diseñar la experiencia mediante la confluencia de un educador que maneje el método experiencial. Y luego tenemos llegar a los propios metodologías y experiencias del diseñador. Esa es simplemente la conclusión en función de esa revisión teórica. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Lucy. Pasamos a la última exposición, que está a cargo de Victoria Eugenia Rivas, de Colombia. Hola, muy buenos días. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, se te escucha muy bien. Ok, gracias. Muy bien. Permítanme un momento. Ahí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, ahí se ve perfecto. Ok, bueno, muy buenos días. Bueno, mi nombre es Victoria Eugenia Rivas. Soy arquitecta, líder investigadora del programa técnico profesional en producción en diseño de interiores de la Fundación Academia de Dibujo Profesional. Vengo a presentarles una experiencia que comenzó el semestre anterior, segundo periodo del 2023, en torno a unos procesos de investigación formativa relacionados con lo que es el análisis de la accesibilidad en escenarios museográficos, partiendo de lo que son los principios del diseño universal, tanto en espacios públicos como interiores. Partimos, obviamente el ejercicio partió, digamos, de una búsqueda de unos antecedentes, un problema, determinando, obviamente, desde la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos dice que el acceso y la participación en la vida cultural es un derecho para todos, independiente de su condición. Eso nos lleva, obviamente, a hacer una reflexión de que pues, hay una problemática identificada en la accesibilidad dentro de los museos, ¿sí? Se requiere atención. Tal vez los espacios, desde la importancia cultural que tienen, puede que no tengamos una garantía de que cualquier persona, independiente de su condición física, intelectual, edad,
se esté garantizando de que todos y todas puedan disfrutar de estos espacios. Y de ahí nace obviamente este proyecto y esta reflexión que se hace inicialmente con estudiantes, pero migra ya a un proyecto de investigación, planteándolo pues como un desafío específicamente desde la producción en diseño de interiores, pero como les digo, empieza a crecerse un poco vinculando ya otros campos del conocimiento y otras disciplinas que se vinculan, digamos, al proyecto. Partimos de lo que es el diseño universal, ¿sí? Planteándolo como una solución clave para abordar esta problemática, teniendo en cuenta que si pensamos desde el diseño universal, nos implica que hay que repensar cómo están, digamos, planteados los espacios, digamos, dentro del museo. Determinando de que esto se vuelve una herramienta que nos permite analizar y mirar cómo podemos proponer acciones de mejora, teniendo en cuenta que podemos entender lo que son estos 7 principios en el marco del diseño universal, que nos permite que más allá de simplemente pensar en rampas o ascensores, hay que pensar de que esos espacios deben ser flexibles, deben ser intuitivos, deben presentar información de manera perceptible, deben ser tolerantes al error, que obviamente el espacio debe garantizar un bajo esfuerzo físico para las personas, más allá de lo que es la dimensión y el espacio, que a veces es un pequeño componente y solamente se nos queda ahí. Entonces es pensar un poquito más allá de que es solucionar el espacio en donde se garanticen rampas y demás y se pueda pensar desde todo este panorama, desde que son de esos 7 principios del diseño universal. Entonces de ahí establecemos el objetivo del proyecto. Como les digo, arranca en el segundo periodo del 2023 desde el programa, que es analizar la accesibilidad de los museos para proponer estrategias de diseño haciendo uso de los principios de diseño universal. El periodo anterior abordamos un primer ejercicio en el Museo de Arte Moderno La Tertulia en la ciudad de Cali y logramos una alianza logré una alianza con una investigadora, una diseñadora gráfica de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior de la ciudad de Santa Marta, y para este semestre vamos a abordar lo que es el Museo del Oro Calima y el Museo del Oro Tayrona de Santa Marta, pero adicionando obviamente ya más allá de solamente el espacio físico o el espacio arquitectónico, ya es mirar todo lo que compone el museo, vinculando también no solo el diseño de interiores, sino también el diseño gráfico. Y adicional a eso también involucrando lo que es el manejo del uso de las tecnologías 4.0 para poder establecer estrategias que fortalezcan mucho más la experiencia dentro de los museos, aplicando los principios del diseño universal. Digamos, dentro del ejercicio que tuvimos para el segundo periodo del 2023, desde la producción de diseño de interiores, nos acogimos a lo que es la metodología de doble diamante, métodos de diseño desde el design thinking. Partimos, hicimos un análisis de corte cualitativo, lo que llamamos un análisis de flujo de experiencia. Aquí lo que estamos viendo es tan solo 3 principios, sin embargo, se hizo el ejercicio desde los 7 principios, donde los estudiantes recorrían el lugar y de manera de percepción y observación identificaban unas experiencias positivas y otras negativas asociadas a cada uno de esos principios. Aquí vemos 3 ejemplos: igualdad de uso, uso flexible y uso simple y funcional. Y hacían un ejercicio de observación, percepción, sistematizaban y expresaban sus experiencias positivas y sus experiencias negativas. Adicional a eso, también partieron a realizar un análisis de usuario a nivel, digamos, como de hacer unos mapas de empatía, pero entonces conversaban con usuarios dentro del museo, les hacían preguntas, incluso hacían algún tipo de experiencias en donde tal vez a una persona le vendaban los ojos y lo llevaban a que recorría el museo para que también pudiera expresar esas dolencias recorriendo el museo, digamos, a través, digamos, de eso. Entonces eso, y a partir de ese análisis de usuario y ese análisis desde el flujo de experiencia, identificamos unas problemáticas y a partir de ahí establecíamos unas oportunidades de diseño. Ahí, digamos, se hizo unos ejercicios de ideación, partiendo de una divergencia, una lluvia de ideas, pero asociándolos, esas ideas, a los principios de diseño universal.
Desde esa lluvia de ideas, era que la mayor cantidad de ideas posibles, empezábamos a hacer un ejercicio de convergencia agrupando esas ideas desde los diferentes principios para generar ya, digamos, unas propuestas más robustas que pudieran acogerse a diferentes principios del diseño universal para que una propuesta pudiera atender la mayor cantidad, digamos, de principios asociados a ello. ¿Qué logramos finalizando ese segundo periodo del 2023? Se generaron unos prototipos, se han desarrollado unas primeras iteraciones, o sea, hubo una validación inicial para desarrollar una segunda instancia de prototipos en donde nuestros estudiantes abordaron soluciones tanto a nivel exterior, en donde plantearon obviamente mejoras de las rampas, con las barandas de doble altura, apoyos, señalización, o sea, no solamente se atendió lo que fuera la discapacidad motriz, sino también cómo podemos utilizar señales que contuvieran braille, audioguías, para que pudiéramos atender obviamente todas las condiciones, desde uso de pisos podotáctiles para poder señalizar y dirigir al visitante a los diferentes espacios del museo a nivel exterior. Ya digamos a nivel interior se generaron propuestas de intervención espacial y de mobiliario para que pudiéramos plantear y dejar unos espacios específicamente diseñados para personas de pronto que se estuvieran moviendo en silla de ruedas, pero también dentro de los espacios de exhibición, teniendo en cuenta que los espacios de exhibición tienen que ser espacios muy flexibles porque nunca se sabe qué tipo de exposición se va a dar. Entonces se propusieron propuestas, digamos, de barandas de doble altura inmersas en el muro, pero que no interrumpieran con las exposiciones, mobiliario que pudiera ser flexible, posibilidad de tener audioguías, ayudas, digamos, para personas con diferentes capacidades y, digamos, a nivel de propuesta de mobiliario, se pensaron en muebles o mobiliario que fuera flexible, modular, porque en algún momento, digamos, ese mueble o esa propuesta de mobiliario se tiene que mover, desplazar, ubicar en el centro, poderse ubicar a los costados. Entonces se pensó en elementos que pudieran adaptarse de manera muy fácil, muy práctica, muy intuitiva, para que, dado el caso de que se generaran nuevas propuestas, digamos, de exhibiciones, esos elementos se puedan estar desplazando, se puedan mover, se puedan trasladar, digamos, en diferentes puntos y garantizar, obviamente, que la exposición que viene siendo el protagonista, digamos, de ese espacio no se sacrifique, digamos, por esas propuestas que se abordan desde el diseño universal. De esta manera, lo que podemos, digamos, concluir de este primer ejercicio que hicimos, que se presentó para el mes de noviembre, es que el museo cumple un rol fundamental a nivel social, cultural, educativo, y lo que debemos garantizar es que esos museos puedan ser disfrutados por todas las personas. Entonces, el diseño universal se nos vuelve un aliado clave y estratégico que debería ser un principio que tiene que formar parte del día a día de espacios como de estas características que son los museos, que deben ser disfrutados por todos, deben ser visitados por todos. Entonces, aquí hay un potencial muy grande, hay una oportunidad muy grande si nos ponemos a analizar, digamos, cada uno de los museos que están dentro de nuestras ciudades, desde nuestros entornos, y obviamente lo que hago yo aquí es una invitación para que se puedan juntar, digamos, a esta estrategia que estamos haciendo. Inicialmente la estamos haciendo en Cali y en Santa Marta, pero lo que buscamos es alianzas para que todos los que podamos analizar la accesibilidad de los museos a nivel latinoamericano se puedan unir, digamos, como a esta estrategia y a este proyecto. Ya estamos en una segunda instancia en donde estamos validando un instrumento que ya no es tanto de corte cualitativo, sino que podamos tener unos datos más precisos, más, digamos, cuantitativos que nos puedan validar
qué tanto se está cumpliendo de esos principios de diseño universal, de accesibilidad, de inclusión, pero también estamos involucrando el uso de tecnologías en donde obviamente estas experiencias que nos están compartiendo de lo que son esas experiencias inmersivas puede ser, digamos, un aliado fundamental para poder garantizar de que todas las personas puedan disfrutar de estos espacios. Así que, bueno, con eso cierro yo mi presentación y les agradezco mucho que me puedan o que me hayan podido escuchar. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Damos por concluida con la exposición de Victoria todas las exposiciones particulares y abrimos un pequeño espacio como para preguntas, consultas, alguien que quiera consultarle algo a algún colega. Es el momento para hacerlo. Y todas. Bueno, yo considero y pongo en punto que podríamos hacer algo, trabajar en conjunto ya desde esta comisión para lograr justamente todos estos fortalecimientos que desde cada una de las aristas estamos trabajando. Yo creo que sería súper importante e interesante juntar estos esfuerzos y ver resultados a nivel justamente latinoamericano, ¿no? Mm. Entonces ahí yo creo que, Lore, tienes que guiarnos. Ah, sí, yo todas las exposiciones que veía, además de que súper interesantes todas las investigaciones. Todas apuntan a, bueno, integrar el museo en la comunidad, digamos, ¿no? Y esto de correrse de esta idea modernista, digamos, del museo como templo del conocimiento, y en donde las personas se acercan hasta con cierto temor, por decirlo de alguna manera, y esto, todas las investigaciones apuntan a lo contrario, una visión contemporánea del museo, ¿no? Esto de museo inclusivo, participativo, lúdico, y en donde quien se acerca es parte de esa experiencia, ¿no? Todos de distintos abordajes, cada uno, pero apuntaban de alguna manera a eso y bueno, súper interesante todo y a la vez un desafío, ¿no? Un desafío importante. Sobre todo entiendo desde que tal vez hay un público que todavía tiene esta idea anterior del museo, ¿no? Esto de, bueno, me acerco al templo del conocimiento solo a mirar, sin tener en cuenta que también pueden participar y dar Ujú. de sí, ¿no? Creo. Ahí yo lo que quiero comentar es que con Isabel Hidalgo y bueno, con el equipo de arqueólogas del Museo Josefina Ramos de Cox, un poco la propuesta, como ya mencionaba Lorena, es hacer un trabajo extramuro, es decir, que el objeto no se quede solo en el cuadrado, en la caja blanca, sino que en este caso creo que todo el mundo apunta al target más contemporáneo, jóvenes, que puedan apropiarse de estas piezas, resignificarlas, reinterpretarlas y volverlas parte de su ecosistema. En esta idea de la monumentalidad del museo todavía tenemos una labor, creo yo, desde el diseño muy potente porque existe una brecha que son, creo yo, muchos factores quizás que alimentan esa brecha y un poco creo que estos esfuerzos, como por ahí también ha comentado otra colega, hacer un esfuerzo en común para poder acercar más estos espacios y que en nuestra experiencia, nuestras y nuestros estudiantes puedan apropiarse de estos espacios, que no lo vean distantes, sino como parte de su cotidianidad. Sí, exacto. Sí, acá en Buenos Aires el Museo de Arte Moderno ya desde hace unos años tiene un espacio para chicos que van y dibujan para niños en edad de infancia, digamos, y como que reinterpretan las obras que están expuestas, entonces es como súper amable para ellos y ver cómo, bueno, la mirada que ellos tienen de lo que está expuesto en el museo, cómo lo reinterpretan, cómo se hacen, digamos, partícipes de eso, ¿no? Como, digo, como una idea de las tantas, tantísimas, pero como que entiendo que la labor museística va hacia esos lugares, ¿no?
Yo creo que sí, también es importante que desde, bueno, nos ha tocado trabajar con arqueólogas, ¿no? En este caso, y a veces ellos son como que un poco rígidos con las cosas, con los Mm, diseños, que no se puede manipular mucho el diseño. Y eso fue muy interesante. Claro, nosotros desde nuestro punto de vista de diseñadores, manejamos hasta cierto punto, ¿no? Le decimos, bueno, ustedes pueden cambiar esto, y el resto hay que mantenerlo porque tiene que tener su identidad propia igual, ¿no? Su identidad cultural y patrimonial. Entonces, las arqueólogas también a la vez han aprendido, ¿no? De nosotros, tanto docentes y estudiantes, cómo es el trabajo del diseñador, ¿no? mm, Y una vez que ellos lo han comprendido, ha sido todo el proceso mucho más fácil, ¿no? mm. Porque ellas también validaban los trabajos de los estudiantes, los bocetos, los prototipos, ellos, había un constante acercamiento con ellas, ¿no? Entonces, también aprendieron a manejar un poco el tema del diseño sin que pierda identidad, ¿no? Hasta dónde los alumnos pueden, ¿no? Manipular una pieza, ¿no? Patrimonial. Entonces, eso también fue súper bacán. Hemos Mm, aprendido todos, creo, ¿no? Nosotros como claro. diseñadores, los alumnos y los arqueólogos desde el museo, ¿no? Sí, que es la multidisciplinariedad, ¿no? Sí, Puesta en marcha, digamos, ahí bien. exacto. Ajá. Lucy, ¿vos querías decir algo? Y después Victoria. Justamente esa es la riqueza del museo. Creo que el museo como institución es una institución única. No tenemos un igual en la sociedad, ¿no? Tenemos las bibliotecas, etcétera, pero el museo es justamente el sitio donde podemos realizar toda la experimentación y la captación de conocimiento de acuerdo a las necesidades de cada quien y los intereses de cada quien. Pero es importantísimo que la interdisciplinaridad se logre, sobre todo en nuestros museos latinoamericanos, porque es cierto, las personas que yo pudiera decir que son como las que tienen el conocimiento, tal como arqueólogos, pueden ser historiadores del arte, pueden ser, qué sé yo, también personas dedicadas al ambiente, porque los museos son tan diversos con sus temas, pero ellos tienen que comprender y tienen que sentarse en esa mesa y para intercambiar y llegar a las mejores soluciones. Y el diseñador no debe hacer este trabajo solo, ni el arqueólogo debe hacer este trabajo solo. Y yo integra una parte muy importante que es el educador. Porque el educador también, si nosotros queremos educar, pues quién más que tenga que sentarse a la mesa para poder decirnos cómo poder lograr ciertas cosas y entre todos realmente hacer este trabajo interdisciplinario, que entonces ahí los resultados van a ser mucho mejores para lo que nosotros queremos en América Latina. Ese nomás sería el punto, justamente de la importancia de esta interdisciplinaridad de una Mm, manera súper real en el trabajo diario, claro, en el trabajo de diseño. exacto. Victoria, ¿vos querías decir algo? Sí, precisamente lo que dice la doctora Lucy es cierto y lo que estábamos discutiendo, el museo es un espacio, un escenario ideal para que confluyan muchas disciplinas alrededor de Mm, poder mejorar la experiencia en este sitio. O sea, sí es muy cierto, el diseñador solo no lo puede hacer porque se requiere de muchas disciplinas, de muchos expertos que nos aporten ese conocimiento también desde su misma experiencia. Incluso es lo que yo digo, a nivel, digamos, de diseño, no es solamente el espacio arquitectónico, está vinculado el diseño gráfico, está vinculado todo el tema de la multimedia, las nuevas tecnologías, o sea, tanto a nivel de diseño, todas las disciplinas del diseño, de la comunicación, pero también lo que me acojo a lo que dice la doctora Lucy, necesitamos que se vinculen educadores, necesitamos que se vinculen expertos en todo lo que es la experiencia museográfica para que verdaderamente se pueda generar algo muy, muy valioso a nivel, digamos, de espacios de aprendizaje. O sea que es una tarea
que me parece muy interesante, muy grande, pero es una oportunidad para que nos juntemos muchos a hacer reflexiones y análisis de este tipo. Sí, sí, completamente, completamente, Victoria. Nancy, levantaste la mano, ¿querías compartir algo? Y así es, bueno, antes que nada felicito a todas y todos las exposiciones, estuvieron increíbles, la verdad todas se complementan y me uno a la doctora Tatiana, esto creo que da para más, ¿no? Entre todos creo que aquí vemos un trabajo multi, inter y transdisciplinario y vemos diferentes perspectivas, diferentes necesidades, porque es un hecho que cada país también es diferente al final de cuentas, también el comportamiento, pero la institución ahí está. Y entonces como institución, bueno, que sea ese medio articulador, ¿verdad? En donde cómo podemos trabajar de manera conjunta. Y creo que es un gran reto el que tenemos, ¿no? Porque vemos diferentes aristas, lo inclusivo, el cómo trabajar diferentes disciplinas, también esta parte, ¿verdad? De cómo también que la audiencia o el público se apropie del museo, porque muchas veces lo ven ajeno, ¿no? Lo ven, yo en bueno, en esta investigación que estamos realizando, lo ven algo, es más, lo llegan a comparar como una iglesia tan sagrado, ¿no? Que a veces no quieren ni entrar al museo, ¿no? O entran y cómo se comportan. Entonces, esta parte creo que es bien interesante y que si nosotros unimos esfuerzos, porque yo sé que cada uno ha sido un trabajo para llegar a estas conclusiones, todo lo que hemos vivido y pasado, ¿verdad? Diferentes experiencias, pero creo que si todos juntamos esfuerzos, híjole, va a ser algo súper enriquecedor. A lo mejor ir pensando, ¿por qué no? A lo mejor en replicar o en alguna movilidad, no sé, o sea, que esta red se pueda ocupar también para esta parte, ¿verdad? Qué interesante sería ver tal instrumento, por ejemplo, todos fueron muy interesantes, pero a lo mejor no. Por tomar un ejemplo, el de la doctora Victoria que se aplique en México y que se aplique, ¿no? Con la doctora Claudia y de la doctora Claudia con la doctora Tatiana. O sea, creo que sería algo súper rico y eso es lo que va a ser tan valiosa esta red de diseño, ¿no? Pero bueno, pues felicito a todas y en verdad ojalá que este sea el inicio de muchos conversaciones y reuniones que podamos tener, pues para ir aterrizando cosas y que en verdad la podemos llevar a la práctica. Muchas gracias. Sí, completamente, Nancy. Además, cada investigación lleva tanto esfuerzo, tanto tiempo, tanta energía, que bueno, la red también es para eso, ¿no? Para que, digamos, en este evento de hoy, cada una pudo exponer lo propio y a la vez ver cómo están, digamos, encarando la misma problemática en otros países, en otros museos, otras instituciones. Entonces, de pronto, cada uno se puede llevar algunas ideas, generar contactos con otros, tomar ejemplos, digamos, también la red sirve y es muy rico para eso, para no solo quedarse con cómo uno está, digamos, viendo la manera de solucionar determinadas problemáticas o desafíos, sino viendo cómo otros lo hacen y decir, ah, tal vez esto puede servir, me conecto con tal otro investigador, con tal otro museo. Por eso todo el tiempo yo les decía, bueno, coloquen en el chat sus mails de contacto, coloquen links que dirijan directamente a sus investigaciones, porque es la idea, ¿no? Esto de poner en diálogo. Es siempre súper interesante, súper rico y salir del lugar propio. A veces uno se queda con cómo uno toma determinada problemática y tal vez otro lo toma desde un lugar a veces hasta opuesto, pero también súper enriquecedor. ¿Alguien quiere preguntar algo más? O decir algo, compartir algo. Ahí Tatiana habla de la experiencia del usuario, sí, que es también lo que decía Nancy, recién lo que Ingrid también ponía hace un ratito, ¿no? Esto de que Nancy decía de el templo del conocimiento, ¿no? Esta cuestión tan sagrada que se sienten ajenos los participantes, los que entran al museo, que es lo que hace un ratito decíamos, esta visión moderna, modernista del museo, ¿no? Que bueno, la contemporaneidad nos pone a todos en todas las áreas en muchísimos desafíos, ¿no? Eh, es lo que se ha tratado en casi todo el evento, digamos.
Sí, pensaría que esto pues, es una oportunidad para que se pueda conformar una red precisamente que empecemos a analizar, a reflexionar y a pensarnos cómo estos espacios de los museos desde cada una de las ciudades en las que nosotros estamos pueden ser cada vez mejores. Y lo interesante es que pues, muchos de los que presentamos las experiencias pues ya tenemos alianzas con algunos museos. O sea que tenemos el sitio o el lugar precisamente para analizar, reflexionar. Ojalá de pronto podamos sacar una red de cooperación entre todos, pues yo aquí ya apunté los contactos de todos porque Bien, aquí podemos hacer algo bien interesante. seguro, y también desde la región, ¿no? Esto de que Latinoamérica tiene sus particularidades y siempre tenemos un puesto de mirar afuera, que está muy bien, pero reinterpretar lo que sucede en otras ciudades es importante porque, bueno, Latinoamérica tiene otras particularidades, otras coyunturas y nos demanda otra manera de trabajar, digamos, ¿no? Entonces, aprovechar que somos todos de la región y aunar en ese sentido, creo yo. Bueno, vamos a dar por terminado entonces el evento. Los invito nuevamente a ser parte de la red de investigadores de la Universidad de Palermo, a quienes aún no sean parte, no sean miembros de la red de investigadores. Eh, a la hora, a las 11:30, hay otra reunión, otro evento, así que quienes quieran participar están invitados desde ya. Mañana continúa el foro, así que la agenda de lo que será mañana lo tienen subida en la página de la universidad. Y el evento fue grabado y la grabación va a estar disponible el 5 de abril en el canal de YouTube de la facultad, digo porque pueden contar con ese material para ustedes y también para mostrar. Y bueno, muchísimas gracias a todos por haber sido parte de este evento y por sus experiencias, sus investigaciones y cómo han enriquecido de alguna manera compartiendo todos sus resultados. Muchísimas gracias.